Pues vamos a seguir donde lo dejamos la última vez. ¿Os acordáis donde lo dejamos? Han sido 3 estudios para ver algunos principios de interpretación bíblica. Obviamente es poco tiempo para verlo todo, pero la intención es tener un panorama a vista de pájaro por encima para tener unos principios. ¿Os acordáis de dónde quedamos la última vez? Lo intenté dejar tipo telenovela para que tengáis ganas de verlo hoy. Y también decir que hay lo que vamos a ir viendo, he hecho copias atrás, que levante la mano quien quiera, si puede ser, sí, hay en total 11. Entonces, no hay para todos, pero sí que hay para todas las filas. Si alguien quiere, pues puede ir teniendo. Además, esto os lo puedo pasar también en PowerPoint o en PDF para que lo tengáis escrito y de esta manera hoy podáis atender en lugar de estar preocupados para tomar apuntes. ¿Alguien se acuerda de dónde lo dejamos la última vez? Muy bien. Era en identificar el contexto teológico. Ya no estamos hablando del contexto cultural, ni tampoco estamos hablando del contexto bíblico, sino que estábamos hablando del contexto teológico. Y el contexto teológico hace referencia a aquellos pasajes que hablan del mismo tema que estamos tratando, aunque sea en textos que estén alejados. Y el enigma en el que nos quedamos fue viendo el Salmo 109, donde aquí David dice unas palabras poco amables hacia sus adversarios. Lo leo, ¿vale? A partir del versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no ensordezcas, porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me son adversarios, aunque yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por mi amor, diciendo, levanta sobre él al impío y sea Satanás a su diestra. Ahora David muestra lo que desea, lo que se desea sobre esta persona o estas personas. Dice, salga culpable cuando sea juzgado y conviértase su oración en pecado, sean pocos sus días y tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen su pan expulsados de sus ruinas, apodérense usureros de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haga quien se compadezca de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, sea su nombre borrado en la segunda generación. La cuestión está en que este es un salmo que forma parte de un grupo de salmos que se llaman imprecatorios y son salmos en los que se desea que recaiga un mal sobre otras personas. Entonces, ¿cómo interpretamos estos salmos? Y también, ¿cómo nos aplicamos estos salmos? Porque igual que leemos el Salmo 23, muy conocido, también podemos leer estos y deberíamos poder aplicarlos. Muy brevemente, estamos ahora en el tema del contexto teológico. Aquí David está hablando, o sus adversarios, sobre un mal hacia otras personas. ¿Qué nos dice el contexto teológico de esto? Es decir, del hecho de desear el mal a los demás. ¿Debemos o no debemos hacerlo? No. Por tanto, aquí ya tenemos una pista. Jesús nos dice que oremos por nuestros enemigos y que les amemos, no que les deseemos el mal. Entonces, ya tenemos claro que no podemos usar estos salmos para desear el mal hacia los demás. Pero entonces, ¿qué ocurre?
¿Quedan sin aplicación esto? La cuestión está en que en estos salmos, y ahora no vamos a verlo a detalle, pero lo que se está pidiendo en el fondo es cierta justicia. Lo que pasa es que se pide esa justicia aquí, que le recaiga ahora sobre el malo el pago por lo que ha hecho. Y esta justicia tiene su sentido, y además tiene su sentido divino. Lo que podemos aplicarnos en ello es que si no hay arrepentimiento, la justicia y la maldición que se le nombra en el Salmo sí puede recaer sobre él. Y por tanto, el Salmo tiene validez. Lo que pasa es que nuestro contexto teológico nos dice que puede haber el arrepentimiento de por medio y por tanto librarse de esa justicia. ¿Sí? Todo esto es mucho más bonito de hablar en más profundidad, ¿eh? Simplemente estamos dando una visión por encima, pero la cuestión es ver cómo cada parte que estamos viendo afecta a la interpretación. Y en este caso, el contexto teológico nos dice no deseemos el mal, y el contexto teológico también nos enseña que si no hay arrepentimiento, las personas reciben justicia. Por tanto, el Salmo queda con validez. Vamos a seguir ahora en el punto número 7, y en este punto número 7 tenemos identificar la gramática, sintaxis y léxico. Esto vamos a pasarlo más bien rápido, pero sí tenemos que verlo brevemente porque tiene su importancia. En primer lugar, lo que vimos al principio, identificar el texto y la traducción que mejor se ajuste a la realidad, viendo también traducciones que interpreten, ¿vale? Las que vimos como dinámicas. En segundo lugar, reconocer el género literario, porque eso nos da muchas pistas sobre si tenemos que interpretarlo de una forma más literal o menos. Después la estructura, después los diferentes contextos que ya hemos visto y ahora las claves gramaticales y sintácticas. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis trata del orden que existe entre las palabras, de la relación que existe entre las palabras. Si alguien quiere ver la importancia de esto, leer un texto, ¿vale? Pero sin tener en cuenta una sintaxis correcta. A ver qué tal. El texto es: el mundo aquel manera masijo para vida amó detenga dado al porque Dios que a su todo unigénito pierda no se eterna que todo en tal. ¿Habéis pillado qué texto es? Muy bien, pero tiene su dificultad, ¿verdad? Esto nos lo hace la sintaxis. Con una sintaxis correcta, este texto lo identificamos desde la primera palabra. Pero con una sintaxis incorrecta nos cuesta más hacerlo. Por tanto, la relación que hay entre las palabras es importante. En segundo lugar, la gramática. Presta atención al tipo de palabra que es y los tipos de palabras, aunque suene un poquito técnico, pero es importante saberlo, verbo, todos lo distinguimos, ¿verdad? Se trata de una acción, también tenemos sustantivos, también tenemos adverbios, que es como un adjetivo, pero de un verbio, una preposición y luego también una conjunción. La cuestión está en que todo esto lo hacemos de forma instintiva, ¿eh? No digo que cuando leamos un texto tengamos que estar pensando en qué es cada palabra, porque lo hacemos de forma instintiva. Pero si queremos fijarnos concretamente en el significado, sí tenemos que ir más allá de ello. Y después, la morfología que presta atención a la forma de las palabras. Cada palabra, un verbo, es una acción, pero este verbo puede estar en diferentes tiempos. Y esto es importante. Voy a leer un texto para que veamos que Jesús mismo le da importancia a esto. En Mateo capítulo 22 y en el versículo
31 al 33 dice, aquí Jesús está hablando con los saduceos. Los saduceos eran un grupo religioso diferente al de los fariseos y lo que caracterizaba a los saduceos es que no creían en la resurrección. Y no creían en la resurrección por su confianza en la palabra de Dios. Los fariseos sí confiaban plenamente en la palabra de Dios, en lo que decía, obviamente con sus errores. Los saduceos tenían este problema. Y fijémonos en lo que les dice Jesús, hablando a ellos. Dice, pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo dicho por Dios a vosotros cuando dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo está Jesús aquí usando los verbos para demostrar lo que quiere decir? Ellos no creían en la resurrección. Y si no creían en la resurrección, entonces Abraham estaba muerto. Pero Jesús dice, fijaros en el texto. ¿Qué dice el texto? Dice, soy el Dios de Abraham. No dice, era el Dios de Abraham, sino soy el Dios de Abraham. Y el soy está en tiempo presente. Y si es tiempo presente, quiere decir que Abraham está vivo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿En qué se está fijando aquí Jesús? ¿En un tiempo verbal? Y a ellos les está diciendo, ¿no creéis en la resurrección? Fijaros en el tiempo verbal en el que está escrito. ¡Qué detalle, eh! Es un detalle muy pequeño. Pero Jesús se fija en este detalle, en simplemente el tiempo verbal, para decirle, Abraham está vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Y esto, aparte de que veamos que los tiempos verbales son importantes, lo que nos refleja también es que cada palabra es importante y que cada detalle es importante. Jesús les está reclamando aquí que ellos deberían de haber visto que Abraham estaba vivo por el tiempo verbal. Así que todo ello tiene importancia. Y después de examinar estas relaciones entre las palabras que hemos visto, lo que podemos ver es el significado de las palabras mismas. Exactamente la palabra qué quiere decir. Y algunos apuntes aquí. A veces se usa el qué quiere decir esta palabra mirando la palabra en castellano, ¿no? Porque esto nos es más sencillo. Pero os invito a no hacerlo así, y para mirar la palabra en su idioma original no hace falta saber griego ni hace falta saber hebreo. De verdad, os lo enseñaré muy brevemente. Pero podemos hacer este paso de, si queremos mirar un significado, mirémoslo en el idioma en que fue escrito, porque eso aporta mucha más riqueza. Un ejemplo, ¿vale? La palabra misericordia. Vemos esta palabra en castellano y podemos ver que viene de la palabra miseria y de la palabra cordia, que viene de cardio, que es corazón. Por tanto, significa acercar el corazón a la miseria. Es bonito, ¿verdad, esto? Sí, pero estamos hablando de la palabra en castellano. Pedro, quien fuera el escritor, no estaba pensando en castellano ni escribiendo en castellano. Por tanto, aunque podamos verlo de una forma bonita, procuremos mirarlo, si es posible, y os enseñaré que es posible, mirarlo en su idioma original, que esto
nos aportará mucha más riqueza. Segundo apunte, no solo mirarlo en su idioma original, sino también mirar cuál era el uso que se hacía de esa palabra en el tiempo en que fue escrito. Os pongo otro ejemplo para que veamos la importancia de esto. A veces se usa la traducción de la palabra poder, que en griego es dínamos, y para ejemplificar lo que significa esta palabra poder, que es dínamos, se ha explicado, mirad, ¿qué palabra deriva de dínamos? Dinamita. Por tanto, aquí cuando Pablo usa la palabra dínamos, está usando una palabra que se refiere a un poder fuerte, a un poder que es capaz de cambiar las cosas que tiene alrededor. ¿Pero tiene sentido esto? La dinamita es más de 1000 años después de que Pablo escribiera. Pablo no puede estar pensando en lo que hace la dinamita cuando escribe la palabra dínamos. Por tanto, aunque puede resultar interesante verlo de esta manera, no debemos de hacerlo así. Tenemos que ver cuál era el uso de esa palabra en el momento en que se escribió. Lo que estamos buscando con esto es la mayor objetividad a la hora de entender qué es lo que el autor quería decir. Pongo también otro ejemplo de cómo se pueden usar algunas palabras. Esta es posible que la sepáis porque es muy conocida. ¿Cuál es la palabra amor en griego? En griego. Ágape. Muy bien. Ágape, ¿verdad? Y cuando se usa esta palabra ágape, a veces, yo por ejemplo he escuchado de ágape se trata del amor divino, es decir, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que no depende de las circunstancias. Y todo esto lo deducimos de la palabra ágape. Pero en realidad no lo podemos deducir de ahí. Deducimos cómo es el amor ágape por el contexto en el que está escrito. Y si Jesús ágape a nosotros y murió, pues entendemos que ahí significa un amor que se sacrifica. Y de esta manera, cualquier otro significado que queramos que la palabra ágape tenga, tenemos que deducirlo no de la propia palabra únicamente, sino que tenemos que deducirlo del contexto, porque la palabra ágape la usaban en el mundo griego para sus relaciones habituales también. Para el amor de un padre a un hijo, para el amor de un esposo a su esposa, para este tipo de amor también se usaba, aunque fuera un amor temporal. Por tanto, el hecho de decir, aquí es la palabra ágape. Por tanto, estamos hablando de un amor que tal. No se corresponde con esto. Sí es ese tipo de amor, pero lo sabemos por el amor al que está haciendo referencia en el contexto. De hecho, a veces, supongo que quizás habéis escuchado que hay 3 tipos de amor en los vocablos griegos. Uno es eros. Este es fácil deducir a qué hace referencia, ¿verdad? Eros, erotismo, a la vertiente sexual. El amor ágape, amor sacrificial. Y el amor filio, que es el amor de amigo, el amor filial. Pero en cambio, Dios, de estos 3 tipos de amor, usa el amor ágape. Bueno, o no. En Juan 5:20, por ejemplo, Dios Padre ama al Hijo con amor filio. Por tanto, cuidado con el énfasis que hagamos en lo que significa una palabra, porque esto lo determinará el contexto. ¿Qué palabras
tenemos que mirar? ¿Todas? Nos volveríamos locos, ¿verdad? Si tenemos que mirar cada palabra de un texto. Las palabras que tenemos que mirar únicamente son aquellas que realmente influyen en el significado del texto. No hace falta que miremos todas las palabras. Y luego, cuidado con el énfasis que hacemos en el significado de una palabra. Cuando nosotros escribimos o cuando nosotros hablamos, procuramos también no hacer demasiadas repeticiones de las palabras, ¿verdad? Rebeca lo sabe esto porque me corrige mucho algunos escritos, porque yo me suelo repetir en las palabras que uso porque tengo una mente más simple, pero lo normal para que suene bien es, aunque te refieras a lo mismo, usar diferentes palabras. Eso lo hacemos. Y eso también lo hace el Nuevo Testamento. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de otorgar una excesiva importancia a las palabras. Pongo otro ejemplo aquí. Cuando Jesús va a Pedro después de la resurrección y le dice, ¿me amas? La primera vez. La palabra que usa ahí es ágape. Le pregunta una segunda vez, ¿me amas? Y la palabra que usa ahí es ágape. Y le pregunta una tercera vez, ¿me amas? Y la palabra que usa ahí es filios. Es diferente. Y esto ha dado lugar a multitud de interpretaciones, queriendo hacer ver que quizás Jesús estaba exigiendo ya la tercera vez un amor menor que las dos primeras. Porque en las dos primeras usaba el amor ágape, que es el amor de Dios eterno, perfecto. En cambio, la tercera vez, viendo que Pedro no llega ahí, ya parece que le exige menos y le exige el amor filios. Pero no necesariamente es así. Le puede estar diciendo lo mismo y simplemente lo que está haciendo es lo que hacemos nosotros en nuestro idioma, que es cambiar la palabra por un sinónimo para que no suene tan repetitivo. Y algo que tenemos que evitar también a la hora de exponer o a la hora de leer nosotros cualquier texto es centrarnos en una palabra. Hablo de todo esto de las palabras porque justamente estamos hablando del léxico, ¿eh? A veces se hacen estudios donde nos centramos en una palabra. Evitémoslo, porque lo que quiere transmitirnos el texto está en todo su conjunto, sobre todo en el contexto. De hecho, como dije la vez pasada, si hay algún punto sumamente importante en todo lo que estamos viendo, es el que vimos la última vez. Contexto, contexto y contexto. Este es el más importante. Mucho más que las palabras, porque lo que define qué significa una palabra ahí es precisamente el contexto. Luego vamos a ver ahora una parte que también es muy importante y son ciertos textos especiales. Concretamente veremos el lenguaje figurado. Y es importante que veamos esto por lo siguiente. Estamos diciendo que lo que debemos de hacer a la hora de leer la Biblia es una interpretación literal, ¿verdad? ¿Qué significa literalmente lo que estamos leyendo? Ese es el significado que tiene. Pues muy bien, una interpretación literal tiene en cuenta, y es muy importante, tiene en cuenta lo que es el lenguaje figurado. ¿Y qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado es el uso de una palabra sin su sentido normal o literal. Y todos estamos muy acostumbrados a hacer esto. De hecho, el lenguaje figurado juega un papel muy importante en los idiomas de Oriente Medio, menos en Occidente, pero a pesar de esto, estamos muy, pero que muy habituados a este lenguaje
figurado, que es precisamente cuando la palabra no se usa en su sentido literal. La Biblia lo usa muchísimo y aquí tenemos algún ejemplo. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Está usando un lenguaje figurado? ¿Sí o no? Obvio. Pero si no entendemos ese lenguaje figurado y la mujer samaritana no entendió este lenguaje figurado al principio, entonces estamos malinterpretando lo que Jesús está diciendo. Y esto es tremenda, pero tremendamente común. Un texto que también no hace mucho leíamos en los grupos pequeños en casa de Osiris. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto lo dice Jesús. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué pensaron los judíos que estaban ahí escuchando esto? ¿Pensaban que estaba hablando de canibalismo? Y dijeron, este hombre está peor que una regadera, no le vamos a seguir. ¿Es verdad? Y todo esto, ¿por qué? Porque Jesús estaba usando un lenguaje figurado, pero ellos lo entendieron literalmente. Y esto lleva a mucha confusión. Esto lo tenemos en muchos textos de la Biblia y es muy importante, pero que muy importante verlo. En la mayor parte de textos esto es evidente. Y solo verlo, solo leerlo, ya entendemos que es un lenguaje figurado. Pero hay otras veces en que esto no es evidente y entonces tenemos que tener en cuenta. Como dice Berkov, hay veces que este lenguaje figurado a priori no lo entiendes, pero después, cuando está la explicación, sí que se entiende. Vamos a ver algunas figuras de este lenguaje figurado, que ya veréis que lo usamos mucho también en castellano. El símil. El símil es simplemente una comparación entre dos cosas distintas y se identifica ¿por qué? Porque ponemos el cómo para comparar y es una comparación. Aquí en Isaías 1:18 dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Es muy fácil. En este caso, se trata de una comparación, pero está el cómo de por medio y por tanto lo entendemos perfectamente. Pero vamos en este caso a uno que es el más importante de todos, que es la metáfora. La metáfora, que es muy pero que muy usado, es una comparación, es un símil, pero sin el cómo. Ahí no tenemos la palabra cómo. ¿Y cómo se hace? Pues se hace con el verbo ser. ¿Así? Ah, vale. Se hace con el verbo ser. Y esto lo usamos muchísimo. ¿Alguien puede decirme ejemplos de metáforas en castellano? ¿Cómo? En castellano, nuestras. No, se te va la olla, tío. No. Se te ha ido, ahí se te ha ido. Esto es un campo de esmeraldas, aunque no hay esmeraldas. Esta persona es una máquina, por ejemplo, ¿no? Otra. Sí, sí, sí. Pero ahí tienes la metáfora y tienes el símil, porque también has puesto el cómo, ¿vale?
¿Cómo? Eres un cielo. Sí, tiene que estar el verbo ser, normalmente, ¿vale? Pero, muy bien, eres como un niño sería un símil. Y lo mismo, dicho metafóricamente, es eres un niño. ¿Lo vemos? Esto lo usamos muchísimo. Y la Biblia lo usa mucho. Y tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante distinguirlo, porque si no llegamos a confusiones tremendas. De hecho, la discusión número 1 de la Biblia, la que la que más se ha discutido en toda la historia de la interpretación de la Biblia, es justamente una metáfora que ahora veremos. Pero para que veamos otro ejemplo, Jeremías 2:13, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y aquí el verbo ser está implícito, no está explícito, pero está implícito, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Otros ejemplos. Yo soy la puerta, y vamos a ver el número 1 en cuanto al problema de estas metáforas, ¿vale? Por ejemplo, Mateo 26 no está solo en Mateo, y de hecho es un texto que conocemos de sobras. Mateo 26, 26, aquí dice, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a los discípulos, les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí viene el meollo de la cuestión. ¿Esto es una metáfora o es literal? ¿Lo vemos? Si es una metáfora, lo que quiere decir es, esto es como mi cuerpo o esto representa mi cuerpo. Si es una metáfora. Pero si es literal, quiere decir que literalmente este pan es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Una metáfora o no? Los católicos dicen que no es una metáfora y por tanto el pan es el cuerpo de Cristo. Lo mismo con la sangre. ¿Y qué pensamos los protestantes? Pues ahora se ha convertido en un símbolo, ¿verdad? Y fácilmente diríamos, esto representa el cuerpo de Cristo. Pero ni Calvino, ni Lutero, ni los reformadores lo vieron así. Ellos no lo vieron metafóricamente tampoco, sino que vieron la presencia de Cristo en el pan de alguna manera. Pero vemos cómo cambia el tema. ¿Es una metáfora o no lo es? ¿Cómo podemos saber si es una metáfora o no lo es? Por ejemplo, en el contexto dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Aquí es una metáfora o no? Aquí es claro que es una metáfora, porque, claro, es una copa y esta copa no es literalmente el nuevo pacto. Entonces, aquí sí que es una metáfora. Por tanto, en este contexto, Jesús está hablando metafóricamente. No sería tan extraño que en el caso del pan también fuera una metáfora, pero eso no nos lo asegura y obviamente no vamos a entrar ahora
en esta discusión. Pero os lo pongo a botón de muestra para que veamos que esto realmente es importante. Y una interpretación literal tiene en cuenta estas figuras del lenguaje. No quiere decir que sí o sí, literalmente, esta copa es el nuevo pacto. Cuidado que esto es literal, por tanto la copa es el nuevo pacto. No. Existen figuras del lenguaje que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar. No vamos a ir más allá, pero es muy bonito ver esto de las metáforas y ver cuándo se están usando o cuándo no. Metonimia. Otra figura del lenguaje, y es cuando una palabra sugiere una relación con otra de una manera lógica. Y se usa mucho, sobre todo en proverbios. Y dice un ejemplo, delante de las canas te levantarás. Todos entendemos lo que significa, ¿verdad? No es que veamos una cana en el suelo y vamos a hacerle una reverencia, sino que lo que significa es que de las canas a la gente mayor hay una relación lógica evidente y las canas se está usando para representar a la gente mayor a la cual se debe de reverencia, o sea, de tener reverencia. Otra que se parece bastante a la metonimia, no pasa. Ahora, se parece bastante a la metonimia, pero no lo es. Y es la sinécdoque. Y es cuando una parte representa el todo. Esto lo usamos también mucho entre nosotros. Un ejemplo, Pedro dice a Safira, los pies de los que han enterrado a su marido van a enterrarla a ella. Entendemos perfectamente lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir no es que los pies van a cogerla a ella y la van a enterrar, sino que los pies representan a toda la persona. ¿Alguien me puede poner algún ejemplo de sinécdoque en castellano? Porque si vamos viéndolo en nuestro propio idioma, muy bien. Traigo 50 cabezas de ganado. Muy bien. La entrada cuesta 20 euros por barba. ¿Cómo? Símil. Esto no es una sinécdoque. Muy bien, sí. Cuando usamos una parte para representar el todo, esto lo hace también la Biblia. Muchas veces, por ejemplo, nombra a Efraín como representante de las 10 tribus del norte. No quiere decir que únicamente se refiera a la tribu de Efraín, sino que Efraín las representa a todas. Otro figura del lenguaje figurado, hipérbole. Es una exageración tan grande que todos entendemos que es una exageración. Por tanto, hay que tener en cuenta algo. No es una mentira. ¿Y por qué no es una mentira? No es una mentira porque todos entendemos lo que quiere decir con esta exageración. Y también se usa mucho en la Biblia. Hipérboles en nuestro castellano. Esta película dura una eternidad. Muy bien. Esta película dura una eternidad. Nos morimos de muchas cosas en castellano. Me muero de hambre, me muero de sed, me muero de cansancio. No, sí, muy bien. No cabía ni un alfiler. Sí. ¿Cómo? Perdón. Una aguja en un pajar. ¿Por qué es una hipérbole? Vale. Esto sí. Por la reverencia a las canas aceptamos hipérboles, ¿vale? ¿El qué? Pero eso es verdad.
Y digo cuando es una exageración, ¿vale? Una hipérbole es cuando es una exageración. Por ejemplo, estaba todo el mundo metido en ese restaurante. No estaba todo el mundo. Había 1000 personas. No, no es verdad. Es una exageración para que lo entendamos. Estas exageraciones también están en la Biblia y tenemos que entender que no hay que interpretarlas literalmente, sino que simplemente está usando un lenguaje hiperbólico. Mateo 23, 24. Guías de ciegos que cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Alguien se traga un camello? No creo. Sí. Esta ha sido muy hábil, ¿eh? Pero la cuestión está en que existen estas hipérboles y hay que entenderlas. Pero a veces puede parecer una hipérbole y no serlo. Por ejemplo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto no es hiperbólico. Aquí está hablando realmente. La justicia de los fariseos era en teoría la más elevada que veían en el pueblo de Israel. Y Jesús aquí está diciendo, para entrar en el reino, vuestra justicia tiene que ser mayor. Esto no es una hipérbole. Aquí está siendo realmente literal. Así que tenemos que vigilar cuando lo veamos. Ironía y sarcasmo. No se usa mucho, pero algunas veces sí se usa. Por ejemplo, bueno, entendemos lo que es. La ironía es decir lo contrario de lo que se quiere decir, con el propósito de subrayar que algo es absurdo, y el sarcasmo a veces implica el hecho de cierta ofensa y quizá hiere un poquito más. 1 Corintios 4:8, Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La iglesia en Corinto no había ricos, pero había pobres también. Entonces, el de ya lo tenéis todo es una especie de manera de decir, ok, ya no necesitáis nada, ¿verdad? Ya estáis saciados de todo y ya no nos necesitáis, por tanto nosotros nos vamos aparte. Esto es una ironía. También hay que entenderlo de esta manera para saber el significado del mensaje. Y cuando vimos en 2 Corintios, vimos otra que también usa ahí Pablo, y es cuando llama superapóstoles a los que le estaban criticando. Ahí Pablo dice, y estos superapóstoles que, y después dice, les llama enviados de Satanás. El hecho de que sean superapóstoles es una ironía, es un sarcasmo, no quiere decir que sean superapóstoles. Después define realmente lo que quiere decir con ello. No se usa mucho, pero también hay que tener en cuenta porque a veces se usa. Y algo que no he dicho es que la lista que estamos viendo no es exhaustiva, no es de todas las figuras del lenguaje que usa la Biblia, pero sí son unas cuantas que va bien que sepamos. Personificación. Proyecta sobre objetos inanimados o conceptos características de los seres humanos. Por ejemplo, en Proverbios es normal que se le diga la dama sabiduría a la sabiduría. La sabiduría no es una mujer, pero la personificamos, le damos una cualidad de persona, de mujer, para hablar de ella. Esta es otra figura del lenguaje. ¿Y por qué es una figura del lenguaje? Porque no se está usando literalmente. Pero todos entendemos lo que quiere decir. Y una personificación, cuando se hace con Dios, se llama antropomorfismo. Diferenciemos esto, porque una personificación es cuando un objeto inanimado lo asimilamos, lo comparamos con una persona. Y un antropomorfismo es lo mismo, pero con Dios. ¿Y por qué se usan estos antropomorfismos?
para comprender cosas que de otra manera sería mucho más difícil comprender. Pero esto no quiere decir que Dios sea un ser humano. Simplemente se está usando un antropomorfismo. Por ejemplo, Jehová se arrepintió. ¿Jehová se arrepiente de algo en realidad? En el sentido en que nos arrepentimos nosotros. Es decir, en el sentido de he hecho algo y no lo quería haber hecho. No. En este sentido, en el mismo sentido que nosotros, no. Pero cuando nosotros nos arrepentimos es porque algo nos pesa, porque algo nos duele. Y lo que está queriendo decir aquí el texto es que esto, por ejemplo, el pecado, el hecho de que la humanidad se apartara de él, le duele. No quiere decir, si fuera hoy no lo haría, como es con nosotros. Pero para que entendamos mejor a Dios, se nos muestra con ciertas características humanas. Los ojos de Jehová. ¿Jehová tiene ojos? No. ¿Él es espíritu? No tiene ojos. Pero cuando dice los ojos de Jehová se pasean sobre la tierra o miran sobre la faz de la tierra, lo que quiere decir es que Dios está mirando a los seres humanos, no con ojos, pero sí los está mirando. Por ejemplo, la diestra de Jehová, la mano del Padre. ¿Es que Dios tiene diestra y tiene siniestra, tiene derecha y tiene izquierda? No. Él es espíritu. Pero de esta forma, cuando se compara con un ser humano, podemos comprender mejor y por eso se usa este lenguaje. Eufemismo es una palabra que se usa para referirse de forma suave a algo que si dijéramos el nombre, pues suena más fuerte y simplemente para evitar que suene fuerte se usa el eufemismo. Un ejemplo, dormir en lugar de morir. El Nuevo Testamento lo usa bastante y durmieron. ¿Qué quiere decir? Murieron. Pero lo pone como dormir. Esto, aparte de ser un eufemismo, tiene significado teológico también, porque dormir significa que después te vas a despertar. Y ahí está queriendo decir esto también. Pero la Biblia usa estos eufemismos también para el hecho de las relaciones entre un hombre y una mujer. Y conoció Adán a Eva. Fue más allá de un hola, ¿qué tal? Soy Adán y yo Eva. Pero se usa este lenguaje simplemente para evitar usar una palabra que es más fuerte. Muy bien, dejamos aquí ya el lenguaje figurado, un momento, y vamos a ver ahora algo sobre las parábolas. Y os pregunto, ¿cuál es el propósito de las parábolas? ¿Cómo? Una enseñanza, que tengan una enseñanza. Muy bien. ¿Algo más en cuanto al propósito? ¿Por qué Jesús usa parábolas? Para hacerlo más cercano. Eso es lo contrario. Eso es lo que está diciendo la Lulu. Muy bien. ¿Sí, sí? Es como más didáctico, es como para llamar más la atención. Muy bien. Este es el propósito principal, entendemos, de las parábolas. El hecho de dar una ilustración, dar una enseñanza sobre algo para comprenderlo mejor. Ahora veremos el porqué. Pero las parábolas también tienen el propósito contrario, que es lo que ha dicho Marco. Tiene ambos propósitos. Tiene el propósito de comprender mejor una enseñanza.
Tienen este propósito. Pero también tienen el propósito contrario, y es el propósito de ocultar una enseñanza. En Mateo 13, versículos del 10 al 13, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Por tanto, el propósito es doble. Es clarificar, por una parte, pero las parábolas también tienen el propósito de ocultar el significado, porque si no entiendes de qué está hablando, no sabes cuál es la interpretación de la parábola. Tiene ambos significados. Es como el sentido de la palabra es desvelar el corazón de la persona que lo escucha. Si esa persona tiene auténtico interés, lo entenderá. Y si no tiene el interés correcto, no entenderá. Entonces, la palabra lo que hace es demostrar qué tipo de interés tiene la persona que lo escucha. Muy bien. Hay personas, como ha dicho aquí Jesús, a las que sí les es dado. Ellos están receptivos. A ellos las parábolas les ayuda. A los que no están receptivos, las parábolas les oscurece el significado. Y, aunque me salgo ahora de lo que estamos viendo, esto es un medio de gracia. Es decir, esto es bueno para las personas, incluso para los que no lo entienden. ¿Por qué? Porque entender y desobedecer conlleva mayor condenación. Si no lo entienden, se están evitando cierta condenación. Pero paréntesis aparte. Entonces, definición de parábola. Parábola viene de para y también de valo, ¿no? Es fácil. Para, aquí tenemos muchas palabras con el prefijo para. Para médico, ¿verdad? Y tenemos muchas otras. La cuestión está en que para significa al lado de y valo significa lanzar. Por tanto, una parábola es algo que se lanza al lado de, concretamente al lado de una enseñanza. Hay una enseñanza y al lado de esta enseñanza se lanza la parábola. ¿Para qué? Para esclarecer la enseñanza, a los que la tienen que entender. Normas de interpretación de una parábola. Cuando Jesús explicaba las parábolas, ¿a qué hacía referencia? Hacía referencia a situaciones comunes, cotidianas, de la época en la que él vivía. Porque de esta manera las personas lo entendían. Y esto nos tiene que llevar directamente a algo. Es necesario comprender el contexto en el que Jesús explicó las parábolas para saber lo que entendía. En el contexto cultural hay que entenderlo, porque si no nos privamos de cierta comprensión de la parábola. Un ejemplo muy sencillo. La parábola del tesoro escondido, cuando hay un hombre que ve un terreno y escarbando encuentra un tesoro y rápidamente vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Cómo es que ahí había un tesoro? Eso no es algo muy común en nuestros días, ¿verdad? Si no, ya nos veo a todos con palas mirando por todos los terrenos. Pero hay que tener en cuenta que es una época en la que no existían bancos, en la que no existían las letras del tesoro, ni tampoco las inversiones en bolsa, sino que cuando uno tenía dinero, lo que podía hacer, cuando tenía propiedades, era guardárselo lo mejor posible. ¿Y cuál era la mejor manera de guardar las cosas?
pues haz un hoyo bien hondo y guárdalo ahí abajo, porque así será difícil que lo encuentren. Esto los contemporáneos de Jesús lo saben y no hace falta que Jesús lo explique. Pero nosotros estamos a 2000 años vista, a la otra parte del Mediterráneo, y necesitamos de estas aclaraciones para poder comprenderlo. Y hay algunas cosas también importantes en cuanto a las parábolas. Y es que las parábolas suelen ser para darnos una enseñanza. Y por tanto, no debemos de buscar una aplicación en cada detalle de la parábola. Eso está mal. La parábola pretende dar una lección central. Y el resto es adorno que no tiene necesariamente una aplicación para nosotros. Un ejemplo, y el samaritano o quien sea se dirigía de forma diligente hacia la ciudad tal. Hermanos, así tenemos que actuar nosotros, andando diligentemente hacia el lugar donde tenemos que ir. No. ¿Por qué? Porque esa no es la enseñanza de la parábola, ese es un detalle de la parábola que nos lleva a su significado, pero no es algo que tengamos que aplicar directamente. En segundo lugar, ¿sobre qué nos hablan las parábolas? Eso es importante a la hora de interpretarlas. Las parábolas nos hablan sobre el reino de los cielos. De hecho, Jesús empieza las parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a... y explica las parábolas. Para eso son, para enseñarnos cómo es, para enseñarnos cómo se entra, para enseñarnos los peligros de pensar que entramos pero en realidad no vamos a entrar. Pero este es el foco de las parábolas. Y luego otra cuestión a la hora de la interpretación, igual que hacemos con cualquier otro texto, que ya lo hemos visto, y es, tenemos que mirar que haya textos prescriptivos, y ya nos acordamos de lo que es, o textos didácticos, que es lo mismo, que apoyen la enseñanza que estamos viendo en la parábola. Esto nos ayudará a saber cómo interpretarlas. Y, en último lugar, algo que también vimos, y es el hecho de que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es un principio de los reformadores y como parte de este principio, que está en contraste con que la tradición interprete a la Biblia, no, la tradición no interpreta la Biblia, los concilios papales no interpretan la Biblia, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo. Una rama de esto es ver cómo Jesús interpreta las parábolas. Porque cómo Jesús interpreta las parábolas nos ayuda a nosotros a hacer lo mismo con aquellas parábolas que no tenemos interpretadas por él. Veremos solo uno de estos dos ejemplos. Lucas 16, 1 al 9, la parábola del mayordomo infiel. ¿Os suena esta parábola del mayordomo infiel? Vamos a ver lo que es la enseñanza central, la enseñanza última de esta parábola. Está en el último versículo de la parábola, que es el versículo número 9. Y aquí dice, y yo os digo, ganaos amigos por medio de las ganancias injustas, para que cuando falte os reciban en las moradas eternas. ¿Sí? ¿He leído bien? ¿Alguien lo tiene para poder leerlo? Lucas 16, versículo 9. Léela, por favor.
Es decir, que nos hagamos amigos por medio de riquezas injustas. Acabamos de tener una autorización genial para empezar a estafar a Hacienda y a todo el que tenemos a nuestro alrededor también. Oye, ahí lo dice. Haceos amigos por medio de riquezas injustas. Si alguien ya está pensando en ir a su gestor para hacer algunos ajustes, vemos que poco después, en el versículo 13, Jesús dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que la ilusión nos ha durado 3 versículos. El propio contexto ya nos dice, si ibas por una línea, olvida esa línea porque no voy por ahí. El pasaje didáctico prescriptivo tiene preferencia por encima de lo otro. No voy a interpretar ahora esta parábola, pero lo que quiere decir es que usemos todos los medios que tenemos a nuestro alcance, nos hayan llegado como nos hayan llegado, para que las personas conozcan a Cristo. Para que cuando lleguemos al cielo, ahí tengamos a amigos que los hayamos logrado por medio de lo que tenemos en esta vida, nos haya llegado de una forma correcta o incorrecta. Esto requiere, por supuesto, mucho más detalle, que no vamos a entrar. Pero la cuestión está en que hay que tener cuidado con cómo interpretamos también las parábolas. Y para finalizar, y esto es lo último que veremos y además es lo más corto, verificación secundaria. Aquí me refiero a que después de que hayamos mirado un pasaje, lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es mirar qué dicen los comentaristas acerca de este pasaje. Y si he puesto esto en último lugar, lo he hecho de una forma expresa. Mi consejo es que no hagamos esto en primer lugar. Ver qué dicen los comentaristas y después ver qué sacamos nosotros de ahí. ¿Por qué? Porque estaremos influenciados por aquellos que son mucho más inteligentes que nosotros, que conocen mucho más los idiomas originales que nosotros y ya nos han dado cuál es la interpretación. Entonces, para evitar esto y para que hagamos nosotros el esfuerzo, miremos los textos sin mirar ningún comentario. Y una vez hayamos interpretado el texto, entonces verifiquémoslo con comentarios. 2 puntos solo aquí. 1, estoy hablando de mirar los comentarios al final, pero no las introducciones. Las introducciones a los libros las debemos mirar al principio, antes de interpretar el pasaje. ¿Por qué? Porque eso nos pondrá en contexto, nos dirá sobre qué habla y nos dirá cosas que nos ayudarán a la interpretación. Esto lo podemos y lo debemos mirar antes. Lo que debemos mirar después, al final, es el comentario, es decir, versículo tal y versículo tal. Y prefiramos aquellos comentarios que no solo nos dan la conclusión, sino que además nos dicen cómo han llegado a esta conclusión. Porque el objetivo no es que seamos capaces de asimilar lo que dicen los comentaristas. El objetivo es que nosotros vayamos creciendo en nuestra capacidad de comprender la Biblia. Y por ello es muy importante no ir directamente a los comentarios. De verdad, hagamos el esfuerzo. Y poco a poco, veremos cómo realmente vamos mejorando. Al principio frustra, ya lo digo, porque cuesta y porque llegamos a conclusiones que nos parecen muy simples en comparación con las conclusiones a las que llegan los expertos. Pero es obvio, ellos llevan años. Pero poco a poco, vamos creciendo en la capacidad de poder interpretar nosotros y esto es una bendición muy grande. De verdad que es una bendición muy grande. Y en segundo lugar, esta verificación secundaria es necesaria. A veces se escucha, mira, yo hago
todo sin comentarios. De mí mismo lo saco todo. Eso tiene su parte buena, pero tiene su parte mala. Sacar las enseñanzas por uno mismo es bueno, pero no nos olvidemos de contrastarlo con los demás. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esos dones para edificación del pueblo. Si todos tuviéramos la capacidad de interpretar por nosotros mismos sin la necesidad de que nos enseñaran, no necesitaríamos maestros. Pero Dios puso maestros de la Biblia para que nos enseñen. Y pretender no hacer uso de estos maestros es tener un concepto de nosotros mismos más elevado del que debemos tener. Por tanto, aunque estemos habituados a llegar nosotros mismos a las conclusiones, verifiquemos que hemos llegado a una conclusión correcta, sobre todo si después tenemos que exponerlo a los demás. A mí me ha pasado el hecho de estar preparando un mensaje, entender que el texto va en una línea, desarrollar todo el mensaje, irme después a los comentarios, ver que me había equivocado desde el principio y tener que rehacerlo todo. Me fui. Se me fue la cabeza y me fui. ¿Cómo puedo comprobar esto? Con los comentarios. Entonces, no los desechemos, pero tampoco que sustituyan nuestro trabajo. Debemos hacer nuestro trabajo porque esto nos va a representar un beneficio de verdad muy grande. ¿Vale? Pues hasta aquí estas 3 breves lecciones. Os puedo pasar los apuntes a todos los que queráis y espero que hayan sido de bendición.